Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Bien, feliz sábado, bienvenidos a esta nueva lección de la Escuela Sabática. Estrenamos un nuevo trimestre hoy y vamos a estrenarlo con esta lección número 1 que se titula El comienzo del Evangelio. Pero antes de nada vamos a pedir una bendición de Dios en oración. Dios, Señor nuestro, Padre amado, te estamos muy agradecidos por podernos reunir en este día santo, en este santo sábado, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos das de poder compartir tu palabra aquí, en esta iglesia, de poderla compartir también con todos aquellos que nos escucharán o nos escuchan a través de internet. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir esta escuela, que puedas guiar todas nuestras intervenciones, que el Espíritu Santo pueda estar presente, iluminar nuestras mentes, que pueda tocar nuestros corazones también para recibir el mensaje que tú quieres transmitirnos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo, te agradecemos por toda tu misericordia y tu amor. En la sangre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Pues como bien decía,
Lección número 1, tenemos un nuevo trimestre. El título general del trimestre pues, es el libro de Marcos. No he leído todas las lecciones, pero supongo que iremos poco a poco estudiando el Evangelio según Marcos. Esta primera lección nos da unos versículos, un par de versículos de encabezado, que están en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, que dicen así: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntense y crean al Evangelio. Aquí la lección, básicamente al principio lo que se centra es en el autor de este Evangelio. Bueno, más que el autor, que siempre decimos que el autor es Dios mismo, ¿no? Que inspira, el escritor. Y aquí, bueno, nos hace una primera pregunta en el sábado, que es quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito o con qué propósito fue escrito, ¿no? Y esto es un poco lo que vamos a intentar, o bueno, la lección responde de aquella manera, ya lo veremos, pero es un poco en lo que se centra en los primeros días de esta escuela. Bueno, aquí el mismo sábado la lección dice, un poco abajo, dice: aunque el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en el texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos, un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, y luego un asociado de Pedro. Vamos a ver esto, vamos a ver quién era Juan Marcos, para saber pues, quién fue el escritor de este Evangelio. Primero de todo, en domingo ya nos hace leer Hechos 12:12, que pues, pediré a algún voluntario o voluntaria que pueda leer. Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vale, gracias Lorena. Bien, bueno, en este momento, en Hechos, se nos está narrando la situación cuando Pedro es encarcelado y durante la noche aparece ese ángel que lo rescata de la prisión, lo saca, abre todas las puertas, etc. Y entonces Pedro llega hasta el aposento alto, que es esa casa en la que estaban reunidos gran parte de los discípulos de Cristo. Pero aquí nos da algún detalle más acerca de ese lugar. Dice que era la casa de María, la madre de Juan. Y dice que este tal Juan no era Juan el joven apóstol, sino que era el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces estamos hablando de Juan Marcos, que es este personaje que veremos que es el autor, el escritor de este Evangelio. Aquí lo que pasa es que la lección, ya en domingo, el día domingo, dice: parece verosímil que Juan Marcos, dice, el más probable autor del Evangelio de Marcos, era un hombre joven cuando ocurrieron los hechos registrados en Hechos 12, etc. ¿Sabéis? Bueno, ahora estábamos aquí antes de empezar comentando un poco y Javi decía, ¿no? No sé si quieres comentar. Es verdad que aquí nos da una... no una certeza, ¿no?, de que fue Marcos, no lo afirman claramente, sino que dicen que es el más probable autor del Evangelio. Entonces, no lo afirman. Yo, pues lo que hice en su momento, durante esta semana, fue ir al Comentario Bíblico Adventista y ver qué decía el Comentario Bíblico Adventista. Pues a lo mejor, si hace falta más tarde, leeremos un poquitín, pero el Comentario Bíblico Adventista da todos los argumentos de peso y afirma que fue Marcos, Juan Marcos, que aparece en Hechos 12,
y en otros pasajes que ahora leeremos, pues fue el autor de este Evangelio, ¿no? Y tiene mucha lógica y supongo que a través del trimestre lo iremos viendo, ¿no? Porque hay varios textos que seguro que iremos viendo, iremos leyendo, que nos van reafirmando todo esto. Pero bueno, vemos cómo la tendencia siempre en las escuelas sabáticas es esta, ¿no? De poner en duda, de no terminar de afirmar. No sé si Javi quieres comentar lo que antes decías. Sí, bueno, lo que nos preguntábamos y hablábamos de qué, digamos, manía esto de sembrar dudas. Yo comentaba que esto era típico de leer cuando leía a los jesuitas y cosas así, y Víctor hablaba, claro, esto... Bueno, ahora, a ver, que tenemos un problema de sonido. Ahora está bien, ya. Bueno, y sí, se hablaba del siglo XIX, cuando comenzó lo que es la alta crítica y empezar a poner a la Biblia, digamos, a hacerle una crítica igual que a cualquier libro y empezar a, digamos, a sembrar dudas. Pero la escuela sabática vemos que continuamente hace esto. Este es el típico, digamos, los típicos escritos de los jesuitas y de esa cierta línea de teología, de poner críticas hacia las veracidades históricas o lo que sea de la Biblia. Y esto lo hemos visto mucho en la escuela sabática, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos la certeza de que los evangelios fueron escritos por quien fueron escritos, de que Moisés es el primer escritor de la Biblia, de que Daniel fue el que realmente escribió sus profecías, porque esta cuestión, vale, no negarlo, pero sí empezar a sembrar dudas. Y en realidad lo que se hace es sembrar dudas hacia la palabra de Dios. Si queréis, voy a leer un pequeño trozo del comentario bíblico adventista cuando habla del autor del Evangelio. Dice algunos datos interesantes. Tengo la letra aquí muy pequeñita, voy a intentar no poder leerlo bien. Sobre el autor dice: el testimonio constante y unánime de la tradición cristiana señala a Juan Marcos como el autor de este Evangelio. El nombre Marcos deriva de Marcus y es a la vez su apellido. Su primer nombre era Juan y el nombre de su madre María. Dice, era sobrino de Bernabé. Vamos a leer este texto, está en Colosenses 4:10. Una cosa, Pep. Sí. Y si no, vamos a palabra inspirada, deseado de todas las gentes, ¿no? Dicen los eruditos bíblicos que Mateo escribió su evangelio de 7 a 30 años después de la resurrección. Marcos escribió su evangelio 30 años después, Lucas escribió el suyo 32 años después. Bueno, esto está en el apéndice, por supuesto, pero del deseo de todas las gentes. Sí, está bien, habla de los eruditos bíblicos, pero esto, digamos, son cosas que son certezas. Es como el tema de la carta a los hebreos, que Pablo no la firma, y entonces hay gente que pone en duda, pero sabemos, y el lenguaje también lo dice, que fue Pablo, digamos. Sí, sí. Bueno, voy a seguir. No, vamos a leer este otro texto. Un segundo, que me perdí. Bueno, sí, esto quería comentar ahora me ha venido. Lo que comentabas, Javi. Bueno, yo lo que sí que he visto es que parece ser que, esto no lo sabía, que el Evangelio de Marcos parece ser que fue el primero que se escribió, ¿no? Que se escribió antes del año 70. Entonces, también se comenta que es muy posible que Marcos, como veremos ahora en los textos, como se relacionó mucho con Pedro y también con Pablo, pero sobre todo con Pedro, tenía una relación muy íntima, y lo leeremos. Mucho de lo que recogió de Pedro, del testimonio de Pedro, Marcos lo plasmó en el Evangelio, ¿no? Y es un Evangelio que tiene algunas diferencias con los otros tres. No sé si alguno de vosotros me puede decir alguna de las diferencias que hay entre este Evangelio y, por ejemplo, alguno como de Mateo o Lucas o Juan. Si no, más adelante lo veremos, porque leeremos los primeros versículos del capítulo 1 y veremos qué pasa, por ejemplo, en este Evangelio, ¿no? Me refiero, por ejemplo, de qué manera Marcos
contó la historia de Jesús y de qué manera no lo hizo, ¿no? ¿Querías decir algo, Luis? Sí, no en relación a esto que preguntabas, sino bueno, para aportar algo más también, ¿no? El tema que hemos ido viendo en todas estas iglesias que hemos ido pudiendo visitar estos meses y estos años, ¿no? Que vemos cómo también se reparten en cada evangelio con un animal distinto, ¿no? Y bueno, ya que empezamos el evangelio de Marcos, pues decir que es el león, ¿no? En este caso. De hecho, cuando vas a la plaza de San Marcos en Italia, ¿no? En Venecia, pues ahí está ese león, ¿no? Al lado. Entonces, bueno, pues el de Mateo sería el hombre, Marcos el león, Lucas el buey y Juan el águila. Esto ya se ha dicho otras veces, pero bueno, ya que empezamos también el trimestre, ¿no? Pues un dato más. Sí, pero habría que aportar que esa es la interpretación católica. Recordamos que, y para mí creemos que tiene mucho más sentido lo que puso, por ejemplo, Haskell, esto lo presentó Ángel, presentando a Mateo como el león. ¿Por qué? Porque Mateo es realmente el que hace el énfasis en el Jesús como el rey de los judíos. Marcos lo presentó como el buey, porque en Marcos se enfatiza mucho el siervo sufriente, la parte quizás sacerdotal de Cristo, el que lleva las cargas. Lucas es el hombre, Lucas el historiador, el griego, y sí, de Juan nunca hay duda, siempre es el águila. Pero ya vemos que esa es la versión católica, y por qué les ha interesado ponerlo así, yo no lo sé, pero lo han puesto de una manera que no termina de cuadrar, porque realmente, como se ha puesto siempre en el adventismo, creo que a partir de Haskell, tiene mucho más sentido. Bueno, y otras cosas que podemos tener quizás no de manera directa, pero sí citas de Ellen White cuando habla de los autores de la Biblia y, por ejemplo, nombra a los evangelistas, nombra a Marcos, a Juan, a Mateo, nombra a Pablo, nombra como autores de la Biblia. Es decir, vemos que Ellen White misma también le da su aprobación de que Marcos escribió ese evangelio. Sí, cuando se lee Ellen White, pues evidentemente, como decías, ¿no? La palabra inspirada ya nos saca de dudas cualquiera que podamos tener, y es que directamente dice que fue él el que escribió. Vamos a seguir, vamos a leer Hechos 13, del 1 al 5. Vamos a leer primero este texto. ¿Quién se ofrece? ¿Fanny? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vale, gracias. Nos quedamos con esta última frase que dice que tanto Pablo como Bernabé en su viaje tenían también a Juan de ayudante. Cuando habla de Juan, está hablando de Juan Marcos, que veremos que era el que acompañaba y hacía de ayudante a estos dos discípulos. Y aquí, a ver, es que... Vale, me había dejado un versículo. Entonces, este mismo capítulo 13 de Hechos que nos ha leído Fanny, nos dice esto, que tenían a Juan Marcos como un ayudante, pero si leemos un poco más, este mismo capítulo, llegamos al versículo 13, que nos dice lo siguiente. Si quieres, Fanny. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Vale. Bueno, aquí es ya historia muy conocida, en la que este ayudante, Juan Marcos,
dice que llegando a ese lugar se aparta de los discípulos, de Pablo y Bernabé, y regresa a Jerusalén, ¿no? Ellen White aquí nos da, de hecho, el texto solo dice esto, que se aparta y vuelve para Jerusalén, ¿no? Pero sí que hay un trasfondo y después hay otros textos en los que veremos, ¿no?, esa disputa entre Bernabé y Pablo acerca de Juan Marcos en un posterior viaje. Pero Ellen White es verdad que aquí nos da unos detalles que pues son interesantes, que quería leer. Dice, Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Vale. ¿Se ha oído cuando he leído? ¿Sí? Bueno, decía, aquí se nos describe la situación por la que pasó Juan Marcos, que le llevó a apartarse. Dice que se vio abrumado por el temor y el desaliento. De hecho, podemos entender que, bueno, no sé cómo lo veis, pero hoy en día también, dar la palabra y ir a sembrar el mensaje no es para nada fácil. Sí que es cierto que tenemos más comodidades de las que tenían ellos, ¿no? Por ejemplo, hoy podemos tomar un avión con cierta comodidad, llegar hasta cierta parte del mundo, el tema del lenguaje, todo. Pero es verdad que en esas épocas, en las del principio del cristianismo, era complicado. Entonces, vemos que el joven Marcos ahí tiene dudas y como que se echa para atrás, ¿no? Sí, lo que vemos que Ellen White, a pesar de que Marcos ya está muerto hace muchísimos años, es bastante misericordiosa con él, que vaciló todo. En cambio, la lección lo llama misionero fracasado, ¿no? Me hace acordar a cuando Noé, que era un borracho y tal y tal. Es verdad, se titula El misionero fracasado el domingo. No me había dado cuenta de esto. Pep, si recordamos que hace, no sé en qué trimestre del año pasado, hablando de los pioneros, Sí, ¿se oye? ¿No se oye? Sí, se oye. Hablando de los misioneros fracasados, de los pioneros, pero a los pioneros se los fue derribando uno por uno. Y ahora, mira, iniciamos esta lección, este trimestre, hablando de Marcos como ya un misionero fracasado, ¿no? Entonces te pones a pensar, ahora no sé, no es por criticarles ni nada, pero yo no sé qué quieren hacer, ¿no?, con todo eso, porque se han ido derribando todo lo que es la profecía, los libros proféticos, y ahora con la Biblia de la misma manera. Es un poco fuerte, ¿no?, que tendría que llamarnos la atención. Tenemos la famosa lección en la que llamaban a los patriarcas, las familias de los patriarcas, familias disfuncionales, ¿no? O sea que sí, están en la misma línea, digamos, ¿no? Siempre intentan, ya lo hablábamos, ¿no?, intentan como rebajar de una forma muy desafortunada, que ya no sabes si lo hacen adrede o no, que pareciera, pero es verdad que uno puede fracasar ¿en qué? Pues en un propósito, en una acción, pero llamarte fracasado, ¿no? Ya, o sea, eso ya son palabras mayores, ¿no? Es fuerte. Yo no entiendo cómo cualquier adventista, oyendo o leyendo esta lección, aún pueda confiar en la dirección de la Iglesia, en el autor de la escuela sabática. Cuando ves que trimestre tras trimestre están echando por tierra pues verdades que son esenciales y cosas que están clarísimas, que incluso, como hemos visto, el espíritu de profecía lo apoya,
Pero en cambio ellos, que en teoría son eruditos, teólogos, etcétera, no tienen ese conocimiento. Dices, ¿cómo puede ser? Y cualquier miembro de iglesia lo puede tener. Dices, ¿cómo encaja eso? Bueno, encaja simplemente en lo que siempre hemos dicho, la infiltración. Y eso te demuestra pues, que esta gente son infiltrados, que están cambiando las doctrinas y todo el hacer de la iglesia. Es que no hay otra, es que no hay otra, es que es así. Yo no le encuentro otra explicación. Lo hacen adrede, ¿por qué? Porque son jesuitas infiltrados, no hay otra. Bueno, lo que podemos ver es que lo que hacen es o sembrar dudas donde no hay, y también exagerar, ¿no? Esta exageración que hacen, ¿no? Que también es faltar a la verdad. Eso, bueno, esos adjetivos que le ponen a cualquiera, ya sea, no respetan nada, porque ya sea pionero, bueno, dice pioneros, vale, pero los apóstoles, o sea, a los patriarcas, generalmente se les pone, o sea, se les rebaja de una manera hasta un punto de decir cosas de ellos que no están así. ¿Pero por qué? Alguna vez lo habíamos comentado que, bueno, aparte de algunas otras razones que puedan tener, porque así se iguala un poco más a lo que está pasando dentro de la iglesia adventista, ¿no? Claro, mira, también se equivocaron los patriarcas, fueron así, pues la iglesia adventista también, con ciertas cosas que se van haciendo dentro de la denominación, dentro de la organización, dentro de la plana más alta, pues igual. Entonces se quiere degradar tanto a los pioneros o a los apóstoles o a quien sea de la Biblia. ¿Para qué? Para decir que, bueno, que más o menos pasa como siempre ha pasado con el pueblo de Dios, ¿no? Un poco igualarlos a manera de que no se vea tanto la situación de apostasía que hay dentro de la iglesia. Y aparte, otra cosa con Juan Marcos, que su situación, entendible o no, depende de cómo se le vea, ¿no? Era joven y aparte que tenía, entendiendo un poco lo que le pasó, ¿no? Aparte que tenía dinero, porque dice que su madre era adinerada, vivía en una situación de comodidad, ¿no? Claro, el enfrentarse a una vida de misionero con todo lo que implicaba en esa época era una cuestión bastante complicada y bastante difícil. Tuvo miedo, la juventud le jugó en contra y cómo había sido su vida anterior, ¿no? Entonces, claro, él no fue que se equivocó en una cuestión de doctrina, que no creía en alguna cosa de doctrina que ya estaba establecida, o no fue que criticó a Pablo o que criticó a Bernabé. No, su cuestión era una cuestión más de dentro de él, de miedo de enfrentarse a los peligros que implicaban y a las penurias que implicaban toda la vida misionera, siendo que él era anteriormente una persona acomodada, pues hacer un cambio de vida tremendo, pues eso le jugó en contra. Pep, perdón, en continuación al comentario que dice Fanny ahora, no estaba preparado, o sea, no tenía la madurez espiritual que necesitaba en ese momento para poder ir con Pablo, ¿no? Y de hecho la lección menciona que en ese momento Pablo dice no, o sea, no, que de momento no les acompañara Juan Marcos, ¿no? Pero más adelante, bueno, me imagino que tú lo mencionarás, no todo lo que llegó a hacer y con Pedro, ¿no? Porque al igual que Pedro, pues él tuvo esta, bueno, indecisión, esta inmadurez, pero ya luego pues todo lo que hace. Sí, exacto. No, la historia no se queda aquí, sino que sigue, veremos cómo sigue. Pero, bueno, sí, di Angie. Bueno, yo quería comentar que ayer escuchando la lección de la Escuela Sabática en audio, y justamente en esa parte, me sentí un poco identificada con Juan Marco, porque muchas veces, no? sí, muchas veces nosotros, cuando somos llamados para hacer la obra, por diferentes razones de miedo, desistimos y nos falta el valor que necesitamos en ese momento, el coraje que Dios nos lo da.
pero son más los miedos que en ese momento sentimos, esos sentimientos encontrados, que en vez de pedirle a Dios que nos dio la fortaleza y tomar la decisión de ir hacia adelante, sin importar qué, damos un paso atrás o nos volvemos hacia atrás. Y luego decía el espíritu de profecía que Juan Marcos, no acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino, como mencionaba Fanny. Y justamente ayer que se estaba hablando en el conflicto de los siglos, ¿no?, de las persecuciones, de la persecución que vendrá, que será aún más terrible que todo lo que ha presentado el pueblo cristiano, ¿no?, todas las persecuciones que se han dado por causa de Cristo. Entonces, si en esas cosas que nosotros tenemos que tomar el valor, ahora que no estamos enfrentando una situación de que está en juego nuestra propia vida, nos falta el valor, ¿cómo va a ser en ese momento? O sea, tenemos que hacernos de valor ahora para tener la fuerza para lo que se nos podrá venir mañana, porque si ahora desistimos, mañana será aún peor con la persecución que vendrá, o sea, en el tiempo que nos queda, ¿no? Sí, pensaba lo mismo ayer escuchando la lectura del conflicto. Pensé en lo mismo. Aquí en los Hechos de los Apóstoles, quiero leerlo porque Ellen White nos da más detalles sobre esto, lo que le pasó a Marcos. Dice, fue en Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, ¿no? Pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles y al sentir la aprensión de dificultades aún mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Pues tú decías, me siento identificada con... Bueno, y pues yo también, ¿no? ¿Cuántas veces no he vacilado y me he echado para atrás? Y en muchas, y supongo que todos, si hacemos un ejercicio de humildad, todos podemos encontrar un momento en nuestra vida en el que hemos vacilado, que no hemos dado lo que tocaba, ¿no? Hemos sido abrumados por este temor, por estos peligros, y se nos hace como una montaña y allí volvemos para casa, que es donde estamos cómodos, ¿no? Sí, de hecho la comodidad es peligrosa en ese sentido. ¿Querías comentar, Laura? Sí, una de las cosas que suele pasar es justificarse o justificar, porque tú ves, ¿no?, desde ya los patriarcas, los profetas han ido cayendo o se han desanimado o con un pecado u otro, ¿no? Y sin embargo, nosotros sabemos cómo muchas veces hasta las prédicas en la iglesia nominal terminan, bueno, que todos estos profetas o estos personajes bíblicos han hecho todo lo que han hecho y estarán igualmente en el cielo, ¿no? Sin pensar que esta gente se arrepintió e hizo su trabajo y progresó a la vez, ¿no? No puede ser una justificación hoy en día para nosotros. No puede, porque sabemos que si nosotros no llegamos donde Dios quiere que lleguemos, es que no entraremos al reino de los cielos. Porque la fe va ligado con las obras y las obras con la fe. Y estamos en ese tiempo corto en la cual no podemos justificarnos porque, bueno, ahora los pioneros están más allá, ¿no?
Pero nosotros encontramos a hermanos que han estado hace mucho tiempo con nosotros, sin nosotros, que un día cayeron y poder decir, si viene uno nuevo, ¿no? Y ve, pero bueno, este hermano cayó y así que ahora yo no acepto este mensaje porque este mensaje no cambió vidas, no cambió el corazón de las personas y tal, ¿no? No justificarse de esa manera porque en su momento hubo cristianos en la cual se justificaron diciendo que pastores habían caído en pecado, en esto y en lo otro, y por eso yo no acepto a Cristo como mi Salvador. Eso es un grave error de aquellos que son nuevos, de la gente nueva. O sea, es un grave error justificarse, ¿por qué? Porque el otro no cambia en esto, o el otro, mira, esto está así. Es un grave error. Por eso es que nosotros nos podemos identificar con Marcos, pero justificarnos por lo que le pasó a Marcos, por el hecho de que era joven, no podemos justificarnos. No podemos. ¿Cómo es ese dicho? Mal de muchos, consuelo de bobos o algo así. De tontos. Sí, claro. No podemos caer en justificar. No, esto es evidente lo que decías. ¿Qué pasó con lo que decía Lorena, ¿no? Bueno, esto no terminó así, la historia de Juan Marcos. Algo pasó más, ¿no? Vamos a leer Hechos 15, del 36 al 39. Milo, ¿tienes micro? ¿No? Hechos 15 del 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y huyó tal desacuerdo entre ellos y se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Vale, muchas gracias, Milo. Bueno, aquí vemos que más adelante Pablo y Bernabé vuelven a organizar, por así decirlo, un viaje para volver a visitar a los hermanos en las iglesias, y aquí tienen un conflicto que tiene que ver con Juan Marcos, ¿no? Porque Bernabé quería llevárselo como ayudante, pero Pablo se negó, ¿no? Bueno, esto ya es archiconocido por todos nosotros, esta situación, pero bueno, aquí la lección dice que la actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica, ¿no? Sobre todo, bueno, dice, la vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar las cargas de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Bueno, Ellen White, hablando sobre esta disputa o este desacuerdo entre Pablo y Bernabé, dice lo siguiente. Dice, Pablo juzgó desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habituarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor
y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé, se transformó en un misionero valioso, en un valioso obrero. Bueno, esto es curioso, ¿no? Hubo estas dos posturas, la postura de Pablo, que evidentemente no se fiaba de ese joven por lo que ya había sucedido, y en cambio Bernabé aquí tuvo una actitud, podríamos decir, ya no sé, distinta, no sé cómo calificarla. Hay otra cosa que dice también Ellen White aquí en los comentarios que hay en la escuela sabática, que está por el móvil, que dice, habla también de esta experiencia, aparte de lo otro que mencionaste, que dice que Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo consagrarse al ministerio. Pablo se opuso a esto, no le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempo de necesidad. No estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos a abandonar la obra en procura de la seguridad y la comodidad del hogar. Bueno, lo que decía Laura, ¿no? Recalcaba que uno con tan poca fibra era inapto para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar, si fuera necesario, hasta la vida misma. Tan áspera fue la disputa que Pablo y Bernabé se separaron, siguiendo él último sus convicciones y llevando consigo a Marcos. Bueno, de esta situación podemos sacarle varias conclusiones o enseñanzas, que para empezar vemos como realmente Pablo y Bernabé estaban en un mismo sentir, tenían un mismo propósito, pero eran evidentemente humanos y podían tener divergencias, ¿no?, de opiniones. Es curioso que esto se refleja, no se esconde tampoco. Claro, es que es lo que iba a comentar, ¿no? Aquí en esta historia, como en tantas en la Biblia, lo que vemos son seres humanos, con toda la complejidad que esto implica en un mundo caído, luchando por cumplir con el mandato de Dios que nos da a todos, de dar el Evangelio, ¿no? Y ves, pues, reacciones humanas y complicaciones humanas, ¿no? Con lo cual, eso nos ayuda a identificarnos también muy bien con estos personajes, ¿no? Y lo podemos aplicar a nuestra vida. Esto lo diferencia mucho de otras religiones que, por ejemplo, pues no sé, hablan de Mahoma como si fuera ya un semidios, o hablan de Buda como si fuera un hombre prácticamente del que no puedes más que orarle, y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues y el mundo hindú igual, ¿no? Entonces aquí vemos seres humanos caídos, pero con una voluntad buena hacia lo correcto y con ganas de que Dios les ayude a tirar las cosas pues hacia adelante, ¿no? Entonces tenemos que aprender mucho, ¿no? Y también aprender de Juan Marcos, porque bueno, si nosotros caemos y nos encontramos en una situación así, pues no desesperar, lamernos las heridas y bueno, y poco a poco recuperar el tono, ¿no? Recuperar el tono, ¿eh? Aquí no se pretende que nadie sea santo ya desde el primer día, ya no falle nunca, ¿no? No, al contrario, somos seres humanos, pero el que se encuentre en una situación así, pues recordar estas historias, ¿no? Y en vez de desesperar, pues oye, tómate el tiempo que necesites, pero a la que puedas vuelve a reiniciar el camino y no desmayes. Y los demás ya entenderán, porque al final todos somos hermanos, ¿no? Entonces tenemos que siempre aprender de esto, ¿no? Perdón. Es una lección muy bonita, sobre todo para los líderes, ¿no? Puede haber, dentro del pueblo de Dios siempre hay un Marcos, siempre hay un Tito, siempre la vamos a encontrar. Uno que tiene ese ímpetu, ¿no?, y que quiere hacer las cosas sin vacilar, y el otro pues que es un poco más, ¿no?, tranquilo, ¿no? Entonces podemos encontrarnos entre la familia de Dios, uno igual que Marcos, y a la vez quizá alguno
no quiera dar la oportunidad, ¿no? Pero siempre habrá otro hermano que te tenderá la mano. Y es un complemento a la vez, ¿no? Uno que tiene ese carácter más de hacer las cosas más acelerado, ¿no? Siempre encontraremos. Por eso es que debemos también a la vez entender eso, entender, y es bueno a la vez también tener hermanos como Timoteo, ¿no? Que confió nuevamente, Bernabé confió nuevamente en Marcos, ¿no? Porque él decidió consagrarse una vez. Y eso es bueno, y es una bonita lección para que muchos podamos aprender y dar esa otra oportunidad, ¿no? a los hermanos que tal vez en algún momento han estado en esa misma situación. Y bueno, y tener también esa misericordia, ¿no? Como Dios nos tiene tanta misericordia a cada uno de nosotros. Sí, lo que está seguro también, a mi parecer, es que Bernabé observó algo allí, ¿no? Observó algo allí que le dio pie a darle una segunda oportunidad y a como hacerle de tutor, ¿no? Un poquitín como de tirarlo y ayudarle. Y si no hubiera visto algo allí, ¿no? Bueno, recordemos que también era su sobrino. Era su sobrino, Era claro. su sobrino, lo conocía, hombre. Lo conocía desde que nació. Sí, sí. Vamos a precisamente una cosa más. sí. Pero Angie quiere hablar. No se peleen, por favor. Bueno, no, solo quería comentar más de lo que hablaba Luis, ¿no? De qué importante es que Marcos no se tiró de todo atrás, no dijo, bueno, ya no sigo en esto, eso no es para mí, no quiero sacrificar lo que tengo, sino que todo lo contrario. Porque dice aquí que desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos, leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo las señales de su servicio por la humanidad y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos. Marco se constituyó en un seguidor voluntario. Entonces, ¿qué hizo él? Pues acercarse más a Cristo, depender más y ver la vida de Cristo, la sangre que Cristo había dado por amor a los demás. Y tanto fue ese acercamiento que menciona Angie, que Pablo vio ese cambio en él. Y de hecho en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí hay un comentario que era lo que pensaba, ¿no? Con respecto a la posición de Pablo, que lo ha comentado aquí Ángel en Escuela Sabática y lo voy a leer, que dice que Pablo tenía una misión clara y concisa y no podía perder tiempo. Pensaba que tenía que ir a por faena y no se podía perder tiempo. En cambio, Bernabé quizá tenía otro cometido y más tiempo. O sea, depende de las percepciones de cada uno. Lo que decía Luis, somos muy distintos, somos muy diferentes. Pero lo que está claro es que depende de las personalidades que se tenga, pues se va a tener la perspectiva de lo que está pasando, ¿no? Claramente no somos iguales. Pero sí, Pablo sabía lo que se estaba jugando. Y no digo que Bernabé no lo sabía, claro que lo sabía. Pero bueno, tenía más paciencia, supongo, ¿no? No lo sé. Aquí no podemos decir, este lo hizo bien, este lo hizo mal, porque tendríamos que estar en los zapatos de ellos para poder determinar realmente qué hubiésemos hecho en su lugar, ¿no? No lo podemos saber, porque también eran otros tiempos, las situaciones eran bastante distintas, pero al fin y al cabo hay que poder estar en los zapatos de cada uno para saber qué es lo que estaba bien o lo que estaba mal. Dios lo sabe, pero nosotros no podemos determinar todo esto. Exacto, ahí quería llegar antes. No quería entrar en el juego de Pablo lo hizo mal, Bernabé lo hizo bien, ¿no? Porque no pienso que sea así, ¿no? Como decías tú. No sé si la lección cae un poco en esto, no lo sé. Lo tendría que revisar ahora. Pero, Pablo sí. Tenemos que pensar que Pablo estaba metido en la obra
más del 100%. Y él quería un colaborador que estuviera a su nivel. ¿Para qué? Porque tenía una labor que hacer, predicar el mensaje en todo el mundo. Y por lo tanto no quería pues llevar consigo a alguien que se había acobardado tiempo atrás y que le estorbara en la obra. Ahora, eso también demuestra, después del el cambio que hace Marco, eso demuestra que cada uno tenemos nuestro tiempo para aceptar al Señor. Tú lo puedes aceptar ya, pero tal vez otra persona necesitará más tiempo, más meses, años tal vez. Y Juan Marcos llegó ese momento en el cual comprendió plenamente quién era Cristo, cuál era la labor a hacer, y entonces se entregó. Por eso, como decía Loren, sí, que luego Pablo lo exigía que viniese con él, ¿no? Porque vio el cambio que se había ejercido en el mismo joven. Todos tenemos nuestro momento, pero Pablo, él estaba tan inmerso en la obra que quería uno igual a su nivel, igual que él, para no fallar, no defraudar al Señor. Sí, a mí me gustaría ver que aquí, obviamente, Bernabé hizo honor a su nombre, hijo de consolación. Pero yo voy a ir a algo más, digamos, mirando toda la vida de estas personas, lo que sí uno ve es cómo todos estaban dispuestos a rectificar, a rever las situaciones, porque al final Pablo terminó estando con Marcos. Yo creo que al final el tiempo le dio la razón a Bernabé. ¿Qué hubiese pasado si Bernabé se sujetaba a la opinión de Pablo? A lo mejor no tendríamos este evangelio. Hubiese sido muy duro también, ¿no? para Juan Marcos. Ellen White mismo dice, ¿no?, que Pablo fue con mucha severidad, actuó. Entonces, pero tanto uno como el otro después no tuvieron problema de trabajar juntos. Pablo pudo darse cuenta que Bernabé estaba totalmente capacitado, pero Bernabé también pudo haber dicho, porque somos así los seres humanos, no, ahora búscate otro. Y Bernabé tampoco lo hizo. Entonces todos estaban dispuestos a esa acción humilde, a humillarse, a reconocer errores o lo que sea y a ver, digamos, y a trabajar juntos para la obra. Podía haber disputas más humanas que otra cosa, porque Dios tenía muy claro lo que, digamos, si Juan Marcos podía hacerlo o no, pero el ser humano, lo que decía Luis, somos seres humanos con nuestros errores y esto, pero luego todos estaban dispuestos a rectificar, a rever, digamos, a volver a reposicionarse en circunstancias. No salía el orgullo, digamos. Y eso es interesante, porque luego tanto Pablo como Marcos, los dos no tuvieron problema en trabajar juntos. Aquí hay un punto importante y es el conocimiento que se debe de llegar a tener de la filigresía, ¿no? En este caso, el conocimiento que los dirigentes tienen que tener de cada uno de los hermanos, ¿no? Es la parte importante de el conocerlos, el tener esa experiencia, no solamente con ellos, sino que con personas anteriores. Entonces tú puedes determinar, no eres Dios, claramente que no eres Dios, pero tú puedes determinar el comportamiento de la gente, lo que puede llegar a ser, lo que puede proyectarlos en el futuro. Porque, bueno, Dios te ha puesto en una responsabilidad que es en evaluar para poder ayudar. Y en este caso, pues, Pablo, Bernabé y todos los apóstoles tenían un conocimiento, así como Cristo tenía un conocimiento de sus discípulos perfectamente, sabían lo que iban a hacer. Y bueno, de una u otra manera, pues así intentaba ayudarles, ¿no? Entonces, la importancia de conocer bien al pueblo, conocerlo, ver lo que han hecho en el pasado, ver su proyección hacia el futuro, ver absolutamente todo, porque tiene que ser todo, porque aquí lo más importante es que la obra de Dios siga adelante, que las personas se salven, que todos se salven, pero que la obra de Dios, el Evangelio, pueda continuar. Y creo que esa era una de las partes que Pablo tenía totalmente arraigado en su corazón, que era que ese Evangelio tenía que seguir adelante, sea como sea, y tenía que hacer todo lo posible por quitar de su camino todos los estorbos, no estoy diciendo las personas, estoy diciendo todas las situaciones, para que el Evangelio pudiese seguir adelante. Yo quiero leer
un poco en relación a todo lo que se está comentando. Un texto que está en el día domingo de Testimonios para la Iglesia, que dice: Dios ha dado a cada cual una obra que hacer en relación con su reino. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo deben trabajar ferviente y desinteresadamente, dispuesto a defender los principios de la justicia. Todos deben tomar una parte activa en fomentar la causa de Dios. Cualquiera que sea nuestra vocación, como cristianos tenemos una obra que hacer para dar a conocer a Cristo al mundo. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar almas para Cristo. Un poco en lo que estaba también comentando Fanny y Josep. Correcto. Bueno, habéis comentado algún texto, como hemos leído el de Segunda de Timoteo, en la que el mismo Pablo dice que le traigan a Marcos, que es útil, que le es útil para el ministerio. Vemos como también en Colosenses 4:10, Pablo mismo dice: y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. O sea, vemos que posteriormente, al pasar de los años, como lo que decíamos, pues Pablo finalmente se da cuenta, hay este cambio también en Marcos, y Pablo se da cuenta de la utilidad de Marcos, ¿no? Y también el mismo Pedro dice, lo podemos leer en 1 de Pedro 5:13, ¿quién tiene micro? Marlene, ¿puedes leer? 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. Vale, aquí Pedro incluso tiene esta forma de llamar a Marcos como su hijo, ¿no? Y esto pues denota esa relación especial e íntima que llegaron a tener Marcos y Pedro. Por eso se dice mucho que hay varios pasajes del Evangelio de Marcos que parecen ser como que vienen de boca de Pedro, ¿no? Hay una cosa, Pep, que también nos olvidamos, y aquí está el papel de Bernabé, porque cuando a Pablo nadie lo aceptaba, ¿quién fue a buscarlo? Bernabé. Es decir, Bernabé tenía algo, es decir, Dios trabaja en toda la iglesia con todos los dones y atributos de las personas. Bernabé tenía algo, sobresalía en algo, y era quizás en esto, en poder ver esas cosas que a lo mejor el resto no veía. Sí. Y quizá Pablo no se acordó de esto, pero bueno. Pero vemos, es interesante ver cómo el Espíritu Santo trabaja utilizando a todas las personas en esas maneras, complementando unos con otros. Porque hasta donde no llega uno, quizá el otro sí. Y Bernabé tenía esta cualidad. Podía ver algo que a lo mejor los otros no llegaban a ver tanto. Lo tuvo con Pablo y luego lo tuvo con su sobrino también. Sí, mira, no lo recordaba y es muy cierto, pues sí, así es. Y puede pasar, ¿no? Hoy en día también. Me viene a mente algún hermano que suele tener no sabes cómo, esta capacidad de incluso hablar con personas que han desaparecido, que se han apartado, ¿no? Y no sabes cómo este hermano puede y contacta con ellos. Bueno, Dios reparte dones, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a, la lección ahora ya a partir de aquí, muy interesante todo lo que hemos extraído, y la lección a partir de aquí ya empieza como a adentrarse directamente en el Evangelio de Marcos y, bueno, comenta sobre todo los primeros 15 versículos del capítulo 1, que, bueno, si queréis, no sé cómo vamos de tiempo, bueno, no tenemos mucho tiempo, vamos a intentar tocar alguna cosa que es relevante y, bueno, hasta donde lleguemos, ¿vale? Vamos a leer primero de todo cómo empieza el Evangelio de Marcos, y es
pues versículos del 1 al 8, y se titula Predicación de Juan el Bautista. Antes decía, ¿hay alguna diferencia entre este evangelio y los demás? Sí, es que directamente Marcos empieza ya con el ministerio público de Jesús, no va a la infancia, no va para atrás, sino que va directamente al ministerio público de Jesús. Bueno, primero el de Juan, pero... No habla ni del principio ni del final, porque tampoco habla de su ascensión. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Esto no lo había notado. Bueno, es interesante, ¿no? Es verdad que, pues lo que decíamos, el autor es Dios y el Espíritu Santo inspira, pero son humanos y los evangelios reflejan también esa humanidad del escritor, ¿no? Del punto de vista del que escribe y cómo lo escribe. Y la lección al principio nos decía, ¿quién escribió este evangelio? Ya hemos visto que fue Juan Marcos, vale. ¿Y con qué propósito lo escribió? Esto es otra pregunta que pues os traslado. ¿Cuál creéis que fue el propósito de escribir este evangelio? Que de hecho fue el primer evangelio. O sea, Marcos fue la primera persona que dijo, vale, voy a recopilar toda esta información, voy a plasmarla aquí en unos textos. ¿Cuál creéis que era el propósito de Marcos al hacer eso, ¿no? ¿Por qué Dios movió a Marcos a hacer esto? Él lo introduce, de hecho lo introduce fuerte y ya lo proclama, bueno, hijo de Dios, ¿no? Y recordemos en ese tiempo, decir hijo de Dios para los judíos era algo terrible. Vamos a leerlo. Del 1 al 8, ¿quién quiere leer ahora? ¿Sí, Marlene? No se escucha. Tenemos que cambiar de micro. A ver, prueba ahora. No. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en los profetas. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y portaba un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Perfecto, hasta aquí. Gracias. Bueno, vemos que empieza directamente, como decía Lorena, pues principio del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Hijo de Dios. Y directamente se nos cita aquí una profecía de Isaías, pero no solo de Isaías, sino que también se usa un texto paralelo que está en Éxodo 23 y otro en Malaquías 3.1, que son estos. Éxodo 23.20 dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Recordemos que en el versículo 10 dice: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bueno, esto ya lo hemos contado muchas veces acerca del ministerio de Juan el Bautista. Vemos como también directamente se está citando a Isaías 43, que es el texto este que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y aparte también se usa Malaquías 3.1, cuando dice, Malaquías 3.1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, la lección nos constata esto, que estos tres textos están citados aquí. Marcos los cita solo para empezar, para referirse a este ministerio de Juan. Bueno, comenta que tienen en común, pues que es como un viaje, etcétera, pero bueno, esto no es muy relevante. Y aquí, a ver si encuentro... No. Bueno, aquí nos está preparando, Marcos nos está preparando el contexto para que ahora nos presenta el bautismo de Jesús, ¿no? Nos prepara el contexto, nos presenta la historia de Juan el Bautista, su ministerio, que tenía esa peculiaridad que ya hemos hablado muchas veces, no vamos a insistir en ello ahora aquí. Y después, seguidamente, a partir del versículo 9, si queréis lo leemos, ya nos habla sobre el bautismo de Jesús, ¿no? Vamos a leer del versículo 9 al 13, del 9 al 11 primero. ¿Quién quiere leer ahora? ¿Dani? ¿Quieres leer? ¿Puedes o no? ¿Sí? Versículos del 9 al 11. Sí. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Vale, gracias. Bueno, hasta aquí de momento. Gracias. Bueno, claro, aquí, bueno, es curioso lo que sucede aquí en el bautismo de Jesús. Bueno, aquí la lección dice: estos eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. Dice: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes y declaran juntos el inicio del ministerio de Jesús. Este es un momento muy, bueno, solemne, ¿no? El bautismo de Jesús. Justamente se oye la voz del Padre, ¿no? Dice que el Espíritu Santo también desciende como paloma. La cuestión sería un poco: ¿por qué creéis que sucede esto, ¿no? ¿Por qué Dios hace esta manifestación tan especial en este momento? ¿Cuál es el propósito de Dios para hacer esto, ¿no? Para mostrarse de esta manera. No sé si os lo habéis planteado alguna vez. No se oye. No, prueba con este. Bueno, en primer lugar ahí pues se hace un aprovisionamiento de Espíritu Santo, vamos a decirlo así, para el propio Mesías, ¿no?
para que pueda pues afrontar esa última parte de su misión, ¿no? O su misión, su parte nuclear, ¿no? Y después también ahí se da una señal muy clara, ¿no? Se da una señal muy clara a algunos de los presentes que estaban allá. No solo Jesús ve ese descenso del Espíritu Santo y esa apertura del cielo, sino también el propio Juan el Bautista, ¿no? Y algunos más que habían. Entonces eso es el pistoletazo de salida, vamos a decir, para todos, ¿no? La nación de Israel estaba esperando un Mesías y Jesús pues se presentó como tal. Entonces, bueno, ahí se inicia su ministerio, ¿no? De 3 años y medio. Fue un momento realmente impresionante, ¿no? Claro, ¿cuánto hacía que no se oía la voz del Padre, ¿no? Pero no sé si de esta manera se había manifestado la divinidad de 3 personas así, ¿no? Yo pensaba en el Sinaí, ¿no? Digo, en el Sinaí se oyó la voz del Padre, ¿no? Y Jesús mismo dice que es el que baja y entrega. Pero no sé si el Espíritu Santo se manifestó en el Sinaí de la forma en que se manifestó aquí, ¿no? Por ejemplo. Es el que escribió con sus dedos las tablas de la ley. Escribió los mandamientos, sí. El Espíritu Santo. Interesante. Por lo tanto, desde ese momento... Por eso se le llama el dedo de Dios, el Espíritu Santo. Por eso, pues, desde ese entonces, ¿no?, hasta aquí, pasaron muchos años, pero los dos fueron acontecimientos vitales para la historia de la humanidad. Y Ellen White nos dice una cosa también, porque está el tema este de como el Espíritu Santo que desciende como en forma de paloma, ¿no? Y tantas veces vemos la representación católica de esta escena y dibujan una paloma blanca, que bueno, no sé si queréis contar algo de esto ahora o ya lo contaréis, pero vamos a leer lo que dice Ellen White, porque no lo describe exactamente como una paloma blanca, como la idea que se nos ha implantado, ¿no?, en las cabezas. Dice lo siguiente Ellen White, está en... Bueno, no sé en qué libro está. Mi vida hoy. Dice, cuando Cristo, después de su bautismo, se arrodilló a la orilla del Jordán y los cielos se abrieron, entonces el Espíritu descendió en la forma de una paloma que brillaba como el oro bruñido. Y lo rodeó con su gloria y se oyó la voz de Dios desde lo alto del cielo que proclamaba: tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. O sea que apareció como una forma de paloma que brillaba como oro bruñido, ¿no? ¿Cómo es el oro bruñido? ¿Qué significa bruñido? ¿Cómo? Pulido. ¿Y el oro pulido es blanco o es color oro, ¿no? Bueno, esto es curioso. Ya veremos, supongo, más adelante cuando se presenten las conferencias, ¿no, Víctor? Exactamente de dónde sale la paloma blanca. Sí, y además eso será una sorpresa, no solo por cierta imagen que vamos a mostrar, sino porque además hay otra imagen que yo desconocía y esta semana he encontrado, de un Vaticano que hay en África, que sí se conocía de él, que costó muchísimos millones, y que en el lugar donde debería haber el obelisco, no hay el obelisco. Hay algo, y lo mostraremos. Pero de momento ahí me quedo. Pero es que es como una reproducción del Vaticano. Sí, es una reproducción más simple, pero copiada totalmente del Vaticano, con la aprobación. En un principio no era aprobación vaticana que se hiciera eso, por parte del presidente de esa nación, etcétera, pero después sí, se admitió, porque es un lugar además de mucho peregrinaje de cristianos en África y de otras personas que van ahí. Pero ya os digo, el obelisco no está, hay otra cosa en ese suelo. Bueno.
alguno funcionará al final. En cuanto al oro bruñido, ¿no? También es en fin, curioso ver cómo nosotros, nuestro carácter también tiene que ser como el oro bruñido, ¿no? Tiene que ser un carácter de oro, ¿no? El horno de tribulación nos refina, ¿no? En ese oro, ¿no? Y bueno, eso al final nos lo da el Espíritu Santo, ¿no? Que también tiene ese color, ¿no? El oro bruñido. Entonces, bueno, también hay ahí una relación, ¿no? De conceptos. Bene. Bueno, aquí la lección, para ir avanzando ya, porque ya nos quedan 10 minutitos. Recordemos que en el huerto había un animal que volaba y era como oro bruñido. Esa serpiente voladora. Bueno, aquí la lección también nos comenta el tema de que la presentación de Jesús como un personaje divino y humano a la vez, por el hecho de que al principio se le llama como el Hijo de Dios, y a la vez pues se somete a ese bautismo, ¿no? Hecho por Juan. Y nos habla de la importancia de este contraste tan característico en Jesús, ¿no? Esa humanidad y esa divinidad allí combinadas, ¿no? Pero bueno, ya bueno, también está el tema de la tentación de Jesús, que en los versículos 12 y 13 también nos describe como... Es muy breve, son 2 versículos solo, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían, ¿no? Es muy breve lo que narra aquí Marcos acerca de ese acontecimiento, pero bueno, no lo pasa por alto tampoco, ¿eh? Y ya para terminar, los versículos 14 y 15, que son un poco la guinda del pastel, ¿no? Que es lo que Jesús mismo dice de su misión, de su ministerio. Esto que dices ahora de Marcos, ¿no? Que es tan escueto en su descripción, esto llama mucho la atención en muchos libros de la Biblia, ¿no? Lo escuetos que son los escritores, ¿no? O sea, relatan un hecho impresionante, pum, 4 palabras y ya está, ¿no? Qué contraste con el espíritu humano, ¿no? Que nos gusta enrollarnos y florituras y rollos patateros, ¿no? Y a veces, claro, el Espíritu Santo, ¿qué inspira a veces? Palabras concretas, ¡pam!, ¿no? Y es al grano, exactamente. Sí, es interesante. El problema también, además, cuando se habla, hay demasiadas palabras, es que no da lugar a profundizar más. En cambio, con esto que es tan sintético, después deja toda esa profundidad infinita para que uno pueda seguir, yendo más allá. Y además esto demuestra la inspiración del Espíritu Santo, que a otro autor le da más detalles distintos sobre lo mismo. Con lo cual, comparando una cosa con otra, puedes profundizar aún más. Hay aquí un hecho en este versículo que dice que Jesús allá en el desierto estaba con las fieras. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si era adventista, creo que aún no lo era, que se pasó una película, una versión de la vida de Jesús, ¿no? Y en una escena se ve a Jesús en el desierto y que se le acerca un leopardo y él extiende su mano y le da a beber agua de su mano. Le da a beber agua. Y esto me ha llamado la atención, ¿no? Porque no lo he visto en ninguna película sobre la vida de Jesús. En cambio, en esa, de hace muchos años, se ve a Jesús en el desierto con fieras, un leopardo se le acerca y él le da a beber agua de su propia mano. Y después, no sé cómo el guionista de esa película o el director sacó esa escena, ¿no? Pero parece ser que podría estar extraída de la Biblia, ¿no? Porque dice, Jesús estaba con las fieras. Las fieras supongo que lo respetarían como quien era, ¿no?
cosa que el ser humano no hacía, pero supongo que las fieras lo harían. Es curioso, sí, este detalle. Sí, es muy escueto, pero da este detalle, ¿no?, sobre las fieras que estaban allí. Pero dice que, claro, los ángeles le servían, ¿no? Pues evidentemente que Dios estaba allí poniendo también su mano para proteger a... Bueno, solo un apunte. Recordemos que en esos años en Israel habían auténticas fieras. Habían leones, habían leopardos, habían fieras que ahora ya no hay, pero que en esos momentos habían. Bueno, algo parecido pasó con Daniel en el foso de los leones. Estaban los animales allí y un ángel cerró su boca, decía Daniel, ¿no? Pues podían hacer lo mismo perfectamente con Jesús. Por si los ángeles estaban por ahí para servirle también, pero ya con el mismo poder de Jesús tranquilamente podía pasar eso. Ahora lo que vemos en esas tierras son fieras mucho peores, ¿eh? Sin duda. Sin duda. Vale, pues vamos a leer ya los versículos 14 y 15, que eran los que estaban para memorizar. ¿A quién le toca ahora? ¿A Crosby o Natalie? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien. Diciendo, o sea, Jesús mismo, como aquí Marcos, pues vemos que sintetizaba tanto, ¿no? Pues la síntesis máxima de y lo que Jesús vino a decir, lo primero de todo, ¿no?, describiendo su ministerio, su propósito, fue: el tiempo se ha cumplido, primeramente, ¿no? O sea, primeramente habla de una profecía de tiempo cumplida. El tiempo se ha cumplido. Después dice: y el reino de Dios se ha acercado. Aquí, bueno, la lección nos habla sobre la promesa del pacto. Y después dice: arrepentíos y creed en el evangelio, ¿no? Están como estas tres partes en este mensaje de Jesús: el tiempo, el reino de Dios se ha acercado, o sea, la promesa del pacto, y el arrepentimiento y al discipulado. Bueno, aquí la lección nos habla se hace como la pregunta, o no tanto, ya afirma directamente de qué tiempo profético estaba hablando Jesús cuando decía: el tiempo se ha cumplido. Y nos habla del periodo de tiempo de las 70 semanas, Daniel 9, y cómo, bueno, esto ya lo hemos hablado ya muchas veces, cómo en realidad pues, esa profecía apuntaba que el año 27 después de Cristo, pues el Mesías empezaría su ministerio público. Sería, pues, fue el bautismo y empezó su ministerio. ¿Había alguna otra profecía de tiempo también, que aparte de esta, de Daniel 9, que indicaba la vida o la proximidad del Mesías? A ver, en la Biblia hay un momento que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso, entonces, ¿a qué se refiere? El nacimiento de Jesús, ¿qué profecía cumplía? Y es verdad que cuando Ellen White va comentando también de ese versículo, lo relaciona con Daniel. Pero es que Daniel, es decir, todo está metido, digamos, aquí vemos un par de periodos proféticos mezclados. Lo de Daniel
inmerso en otro gran periodo profético. Porque en el momento de cuando Jesús empieza su ministerio, cuando tiene su tentación en el desierto, aparte su bautismo, su tentación, aparte de la profecía de Daniel, ¿se cumplía algo más? Y nosotros lo hemos presentado como esos 4000 años también ahí se volvían a cumplir, y luego en la cruz. Es decir, en el nacimiento, en el bautismo y en la cruz se cumplían los 4000 años. Bueno, pero no vamos a esperar que lo digan si cuando copian la cita de lenguaje quitan los 4000 años, ¿no? Sí, sí, no. Evidentemente no entran, no van más allá, ¿no? Bueno, pero sí que... Y tú mismo, Javi, también comentaste en una ocasión, y es verdad, ¿no?, que incluso los judíos hubieran podido averiguar la fecha del nacimiento, sin tener en cuenta los 4000 años, que era pues deduciendo eso, ¿no?, que uno pues en Israel era sacerdote a partir de los 30, con lo cual también hubieran podido hacer ese cálculo, ¿no? Si al principio de la semana empezaba el ministerio del Mesías, pues entonces querría decir que nacería 30 años antes, ¿no? Sí, porque aquí la parte que nunca generalmente se comenta es, vale, los magos de Oriente vieron la estrella, pero ¿y cómo reconocieron por una señal en el cielo que era el momento? Vale, era de una profecía que tenía ya en ese momento 1500 años. Balaam, 1500 años. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaban esperando? ¿Que estaban todos los días durante siglos? Bueno, pongamos que pudieron haber conocido un poco después, especialmente en el destierro de los judíos en Babilonia, hacía 500 años. ¿Llevaban todos los días durante 500 años mirando a ver? ¿O es que sabían algo? ¿O es que sabían que había llegado un tiempo y solamente era la señal celestial que lo confirmaba? Seguro que conocían los 4000 años esta gente. Eso porque me suena. Otro, pasarle el micro. Estamos teniendo problemas de sonido hoy. Es para que no nos acomodemos. Siempre hay algo. ¿Ahora sí? No, sí. ¿Se escucha bien? Sí. No, es en referencia a eso que mencionaba Javi, que es muy interesante, el cumplimiento del tiempo. De hecho, ahí en Marcos 1:15, el significado de la palabra cumplimiento es plero, que es al cumplimiento, ¿no?, de esa profecía mesiánica, se podría decir, ¿no? Bueno, a lo que ha explicado Javi. Y luego él hacía mención al versículo, y es Efesios 1:10, creo, si no me equivoco. Sí, con miras a restaurar todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tantos las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y el significado aquí de cumplimiento de tiempo es kairos. Entonces, que es un tiempo fijo, es oportunidad, razón, tiempo, que sería el cumplimiento de todas las cosas, ¿no? Bueno, Javi lo ha explicado mejor. Ya me gustaría explicarlo de la misma manera, pero no sé si se me ha entendido. Vamos a leer ya lo último, que comenta la lección, que yo no me había dado cuenta y me parece interesante, y es el viernes. Nos habla sobre la similitud entre Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel, con este mensaje de Marcos 1:15. Bueno, si queréis, leo yo mismo Apocalipsis 14, del 6 al 7, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí la lección nos dice que tiene un paralelo con el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, ¿no? En realidad, pues vemos que aquí hay un concepto de tiempo que se cumple, ¿no? Porque dice el mensaje del primer ángel:
que dice que la hora de su juicio ha llegado, hay un cumplimiento de un tiempo, y el tema de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las aguas, ¿no? Adorar al Creador, pues va relacionado con arrepentidos y creed en el Evangelio, ¿no? en el mensaje. Bueno, aquí también habla alguna cosa más acerca de, bueno, estos tres elementos que contiene, la promesa, el llamado y la profecía de tiempo, pero bueno, no da muchos más detalles ni nada de eso, ¿no? Solo que me parecía curioso, que yo no lo había notado, esta especie de similitud entre un mensaje y otro, ¿no? Y ya está. No sé si hay algo más que quisierais comentar, pero en principio, para mí, eso es todo. Quería comentar alguna cosa referente a lo que estuvimos hablando de león y del buey, ¿no? Lo que se estuvo comentando, porque Ángel me comentó alguna cosa aquí, bueno, de hecho envió un audio con referente a esto, que lo explicará mejor, esta cuestión, para que se sepa un poco de a lo mejor por qué los católicos lo ponen como león, ¿no? También a Marcos. Bueno, tenemos que el catolicismo le pone a Marcos el león por el hecho de que Marcos empieza con Juan el Bautista, el ministerio de Juan el Bautista, que es el segundo Elías. O sea, le asocian la figura del león a Elías, lo cual es muy interesante porque está asociando la figura también de Jesús, lo cual hemos presentado ya como ese Elías, ese segundo Elías, ese tercer Elías, tenía esa connotación con el mismo Jesús, ¿no? Por lo tanto, tenemos también lo que tuve la oportunidad de presentar con Nabucodonosor, como esa simbología de Nabucodonosor pues bueno, ¿con qué? Pues con Cristo y con Elías, con el tercer Elías, y como en Daniel, vemos como Daniel nos muestra que Nabucodonosor es un león que se yergue sobre sus patas y pierde sus alas. O sea que vemos que el catolicismo sabe algo y que todo justo ahora el Señor nos lo está mostrando a nosotros, pero que el catolicismo ya lo tenía muy claro desde hace tiempo, ¿no? Por eso quizás hace ese cambio sabiendo lo que hace, ¿no? Y otra cosa curiosa que también me lo envió, y es que Marcos, si lo buscas en griego, es su significado, pero al mismo tiempo te lleva a que su nombre tiene que ver con María. Curioso, ¿no? Porque justamente lo que está presentando con referente a Juan el Bautista y María, con ese mandato que Jesús le dio en la cruz, a ambos, ¿no? Y bueno, y con todo el tema que él está presentando, es bastante interesante que Marcos introduzca de primera toda esta cuestión de Elías, de Juan el Bautista, bueno, y con todo el significado que tiene hoy para nosotros, ¿no? Yo busqué el significado de Marcos en la Strong y tal, pero no encontré nada, la verdad, no busqué muy rápido y no. Su madre es María, y que de hecho tenía, bueno, suficiente, bueno, estaba bien económicamente, y ella de hecho prestaba su casa para que ahí se reunieran y todo. Su madre es María. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Perdona, antes yo os había comentado precisamente que en Venecia, donde hay esa famosa catedral dedicada a Marcos, el escudo de la ciudad y todo precisamente es el león alado. ¿Reminiscencia solo de este discípulo de Cristo o algo más? Recordemos que de Venecia salieron unas noblezas que terminaron teniendo mucha influencia en el Vaticano y que estaban conectados con sociedades secretas, ¿eh? Y Babilonia, de donde procedía mucha parte de todo esto, cómo estaba descrita en la Biblia y cómo se describían ellos mismos como un león alado. O sea que quizás puede haber aún más cuestión detrás de todo esto. Sí, yo cuando comentamos esto, sí, comentamos con Luis, él me comenta que el tema del catolicismo es lo que decía Ángel. Yo, como lo que dice Víctor, creo que hay algo más de ellos, porque pensemos que cuando la Biblia habla de los 4 animales,
ellos mismos, el catolicismo, dice, bueno, que esto se aplica a los 4 evangelistas, pero ellos cambian el orden. Porque los animales son el león, el toro, el hombre y el águila. Con lo cual, entonces, el león claramente es Mateo. Pero ellos cambian el orden. Entonces, ¿hay alguna razón? Sí, ellos hablan de esto, de lo que comentó Ángel, de que comienza con Juan el Bautista, pero yo también que, bueno, ellos meterán muchas cosas y lo que dice Víctor, todos nos acordamos, el León de San Marcos ahí en Venecia, con todo lo que tiene que ver Venecia, con estas familias y de dónde vinieron. Entonces, se nota que hay algo oculto de ellos que tendrá que ver con Babilonia, con cuestiones que por eso les interesa, porque cambian el orden. Ellos aplican que los 4 animales se refieren a los 4 evangelios, pero le cambian el orden. ¿Por qué lo hacen? Tiene una razón muy concreta de cambiar el orden de las cosas. Sí, por lo que yo encontré, bueno, San Marcos, el patrón de Venecia, lo que yo he leído, creo que incluso fue en la Wikipedia, decía que aparentemente Marcos fue mártir, murió en Egipto, o que sus huesos estaban allí, y que en cierto siglo se trasladaron los huesos de Egipto hasta Venecia. Entonces, por eso se convirtió Marcos como el patrón de la ciudad de Venecia. Esa es la explicación que yo encontré en la Wikipedia, pero evidentemente aquí hay más cosas y bueno, sí, Dios mediante se irá sacando la luz, ¿no? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a terminar. Vamos a hacer una oración. Angie. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, agradecidos estamos con usted, Señor, en este santo sábado, por el privilegio que nos ha dado de tener esta escuela sabática, Señor, por cada lección que en ella hemos encontrado. Ayúdanos para que cada enseñanza la podamos poner por práctica en nuestra vida, Señor, y también para compartir su evangelio, Padre, porque a eso somos llamados. Quédese con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que están siguiendo lo que aquí se presenta, Señor, en el ministerio, que su Santo Espíritu nos guíe en todo momento y que también podamos contar con su bendición en el siguiente programa que sigue con el culto divino. Todos estos favores se los suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estimados hermanos, buen día. Como parte de la labor de la Iglesia Cristiana, Ministerio, el Cuarto Ángel, estaremos realizando conferencias en la ciudad de Lima, Perú, los días viernes 2 de agosto de 7 p.m. a 10 p.m. y sábado 3 de agosto de 9 a.m. a 1 p.m. Estas conferencias estarán llevadas a cabo por nuestros pastores Javier Martín, Luis Pérez y un servidor. El lugar de las conferencias es el siguiente: Avenida Javier Prado Este 175, Oficina 1403, Piso 14, Edificio Empresarial Tecton, San Isidro. También informarles que estaremos realizando bautismos el sábado 3 de agosto por la tarde. Para confirmar su asistencia, ponerse en contacto con el correo electrónico o el número telefónico que se muestran en pantallas. Hermanos, que Dios bendiga esta obra, que Dios bendiga nuestra iglesia, Filadelfia. Maranata 2031. Tabernáculos 2024, del jueves 31 de octubre al domingo 3 de noviembre. Lugar: Hotel Olimpia Events Spa, calle Maestro Serrano 5, Alboraya, Valencia. Entrada jueves 31 a partir de las 16 horas y salida domingo 3 antes de las 12 del mediodía. Habitación cuádruple, 223 euros precio por persona, comida incluida. Con un menor de 3 a 10 años, 200 euros. Con dos menores de 3 a 10 años, 176 euros. Habitación triple, 226 euros precio por persona, comida incluida. Con un menor de 3 a 10 años, 195 euros.
Habitación doble, 231 euros, precio por persona, comida incluida. Habitación individual, 363 euros, precio por persona, comida incluida. Para las personas no alojadas en el hotel, el almuerzo tendrá un coste de 20 euros, precio por persona, o cena, 20 euros, precio por persona. Parking opcional, 10 euros por día. Reserva con 50 euros por persona antes del 25 de junio y el resto del importe deberás abonarlo antes del 25 de agosto. Contacta con Ana Riera al mail o al número de teléfono que aparece en pantalla. Iglesia Cristiana, Ministerio El Cuarto Ángel. Son las conferencias en Chicago, en Estados Unidos. Ya hay fecha, es sábado 17 de agosto. Habrá 2 conferencias, primera y segunda parte del mismo tema. El tema, Estados Unidos, guerra civil y el retorno al cristianismo. Para querer asistir, hay que ponerse en contacto con Reina Heredia. El teléfono es el que veis en pantalla, 312-342-5265. Y hay un email también, rpalma1910@gmail.com. Bien, precisamente sobre el tema de las conferencias en Chicago, debemos decir que aún están buscando el emplazamiento para poder hacer las conferencias. Pero al menos las personas que ya quieran asistir, que se pongan en contacto con Reina Heredia, que ya les puede dar todos los pormenores de más o menos la zona donde será. Sé que ya hay personas que han dicho que quieren asistir y ojalá sean muchos. Y personas tanto que siguen lo que hacemos, que van a ir desde otros estados, como también, si Dios quiere, gente de esa misma zona que en principio no sepa de nada. Se va a hacer un poco de promoción también con algunos folletos, con la portada que habéis visto, que creo que resulta muy interesante, que no sé si os habéis fijado en los detalles de esa portada, ¿eh? Porque sí, se ve la bandera americana, una Biblia, armas encima, una bandera ya un poco quemadilla, chamuscada, pero detrás hay otra, y es la del Vaticano, ¿eh? Bueno, pues en fin, todo eso en su momento. Ahora vamos a seguir con más anuncios. Primero los anuncios para esta tarde, a partir de las 3 o más o menos, el encuentro virtual infantil. Luego tendremos testimonios, ¿no? Testimonios a partir de las 4:30, 5. Y por último tendremos a partir de las 9 de la noche los adolescentes. Y mañana a partir de las 7 el encuentro con los jóvenes. También hay otro anuncio que queremos hacer y es que el próximo sábado, 13 de julio, tendremos Santa Cena aquí en nuestra iglesia. Se transmitirá la parte, bueno, lo del lavamiento de los pies no lo sé, pero todo lo demás se transmitirá, así que tendremos escuela sabática y luego tendremos Santa Cena para los que van a participar aquí o alguno que quiera venir, que sabemos que algunas personas vendrán de otro lugar, pues se vayan preparando. Ya sabéis que siempre se anuncia la Santa Cena con unos días de anticipación para que todas las personas durante esos días reflexionemos, miremos si tenemos algo contra algún hermano o algún hermano contra nosotros, se pueda ir a hablar, a solucionar todos estos pormenores o por mayores, depende, y que la Santa Cena se realice como debe ser hecha, con una total confianza en los demás y una total entrega al Señor. Y es la forma de estar unidos, es la forma de que la Iglesia siga sin obstáculos, porque los mayores obstáculos, ya sabéis, no son los de fuera, siempre serán los que puedan ser de dentro de la propia Iglesia. Y eso es lo que debemos evitar, y por eso sería conveniente recordar a todos que esta semana el capítulo de Juan, el número 17, fuera un capítulo que nos estudiáramos muy a fondo, que nos hiciese reflexionar y nos hiciese poner en sintonía los unos con los otros plenamente y, como no, con Dios. Bueno, dicho esto, hay otra cosa que os queremos comentar. El hermano y pastor Eric, estuve hablando con él hace unos cuantos días atrás y él decía qué ganas tenía de abrir obra en Cuba.
Y mira por dónde, resulta que nos pusimos a orar para que ojalá saliese algo para hacer allí. Y en uno de los vídeos que subimos, alguien de Cuba escribió. Le pedí que por favor se pusiera en contacto conmigo, lo hizo, y esta persona va a hacer todo lo posible para que realmente esas conferencias o unas conferencias se den allí. Bien, resulta que esta persona lo ha movido todo muy bien. Este sábado, hoy mismo, teóricamente me van a confirmar de un modo definitivo si se va a poder realizar, y en principio va a ser que sí. Ya se han preparado al menos los títulos de 9 temas, porque teóricamente van a ser 2 presentaciones en sábado, una de cada día de semana, y otra vez el otro sábado 2 conferencias más. Total, 9 temas. Y 9 temas de lo más actual, y que en Cuba, precisamente por desgracia, no están al corriente prácticamente de nada, de nada. Ya sabéis que, como me dijo esta persona, no os voy a decir ahora quién es, ni dónde pertenece, ni nada, eso ya lo diremos en su momento, para evitar tonterías de algunos de los detractores, ya me entendéis, que harán todo lo posible para minarlo. Pues esta persona me decía de la situación en Cuba. Realmente es muy cruda para la gente de allí. De aquí, teóricamente, irán, bueno, 2 personas, 2 de nuestros pastores, Javier Martín y Luis Pérez, pero se van a juntar también con Antonio, el hermano Antonio Fasalando de Perú. Ellos 3 serán los encargados de dar estas conferencias. Y, bueno, lo que me dijeron es realmente crudo, porque son cosas que aquí ya no pasaban desde la guerra civil, y era el racionamiento de la comida. Allí decían que para poder dar de comer a los hermanos deberían cada uno de ellos durante 1 o 2 meses ir apartando unos granos de arroz de cada uno de ellos para poder dar de comer a los que vengan. La situación es, bueno, ya con esto solo ya es suficiente para haceros una idea. Los cortes de luz son continuos, y esto quiere decir que para poder emitir en directo va a ser totalmente imposible, pero sí se podrá grabar a través de móvil, que deberán llevar sus baterías, porque claro, todo dura y habrá que llevar esto plenamente solucionado. Y desde allí, una vez se haya recogido todo, cuando se regrese aquí, porque desde allí va a ser muy difícil poderlo subir, entonces ya se pasará todo para que el canal lo pueda transmitir y toda la gente pueda verlo. Pero por favor, orad mucho por hoy mismo, porque hoy se va a decidir plenamente si esto va a ser posible o no. Y ojalá el Señor siga abriendo la obra como está intentándolo hacer en Cuba, y que el diablo no lo detenga para nada. Pero de eso depende también nuestras oraciones. Bien, dicho esto, si alguna persona de Cuba sigue lo que presentamos, y ya hace años que había alguna persona en Cuba que seguía todo lo que íbamos haciendo, como se podía, evidentemente, que se ponga en contacto conmigo o que escriban en alguno de los vídeos, y intentaremos darles también el lugar, el emplazamiento, el contacto de la persona para que puedan llegar a asistir allí. Pero en principio ya os digo que puede haber una audiencia de unas 500 personas. Y no son bromas, ¿eh? Unas 500 personas. Dicho esto, a Naín le tocará el informe de las obras. Ya se está preparando para coger el micro. Feliz sábado. Esta semana hemos estado trabajando más que todo aquí en la iglesia. Se ha estado terminando con las instalaciones pendientes que habían de la luz. Ya se montaron los cuadros, los 3 cuadros que estaban pendientes por montar. Ya se hicieron todas las pruebas en todas las zonas, y todo está funcionando bien. Solo estamos esperando ahora a que se finalice lo del portal para hacer el cambio y ya poder hacer las pruebas con las máquinas de aire acondicionado. Y en el gimnasio solo estuvimos
un día de esta semana, estuvimos metiendo cableados para la instalación eléctrica, para luces, ventiladores y luces de emergencia. Eso es todo. Bien, respecto al tema de la puerta de aquí, de nuestro local, deciros que ya está pagada la mitad, la otra mitad se pagará en el momento en que nos retiren esta que hay actualmente y puedan poner la otra, y para eso teóricamente será entre 3 semanas o un mes. A partir de allí ya tendremos el acceso por la puerta principal, siempre y cuando nos vengan a hacer la prueba de sonometría. Ya sabéis que es la prueba de control acústico y también incluso de si hay alguna vibración, para que los vecinos no reciban impacto de nada de lo que nosotros hacemos. Esto el ayuntamiento lo requiere y estaba ya pagado porque te obligan a pagarlo con anticipación a una empresa, y esa empresa está pasando olímpicamente de venir. Llevamos meses ya con todo pagado, no hay forma de que vengan, no hay forma ahora de que quieran coger el teléfono siquiera. No sé si ya es por las vacaciones o qué, pero tenemos un recurso del ayuntamiento que en 10 días, ahora quizás ya solo son 6, debemos presentar esa prueba. Si no, sanción, y si no, además, volver a hacer papeleos y volver a pagar más. Hemos hablado con la persona que nos hace los proyectos técnicos y ya ha encontrado a otro que lo va a hacer, gracias a Dios, y si todo va bien, esta semana ya quedará resuelto esto. Una vez tengamos esto resuelto, quiere decir que tendremos ya la finalización de obra y ya, por tanto, se podrá abrir públicamente. Mientras, hemos de seguir así. Bien, esta es la situación. Decir que las ofrendas sobre los locales esta semana se han recogido 1.361 euros con 17 céntimos. Y la ofrenda de necesitados se han recogido 131 euros, lo que hace un total de 5.286,49. Y deciros también algo que, bueno, nos lo podíamos callar, pero creo que os lo debéis saber. Debido a la situación de cómo está funcionando todo, los gastos que hay, nos hemos visto obligados a pedir un crédito personal para pagar los impuestos que subían a 56.000 euros este año, y no había dinero para cubrirlo, y por tanto, a nivel personal, he tenido que hacer un crédito, bueno, a mi nombre, durante 6 años para ir pagando esto, pero para que mientras, a su vez, podamos seguir haciendo obras. Si Dios quiere esto, en el momento en que vendamos la casa, se va a saldar todo. Lo hemos conseguido que fuera, gracias a Dios, a retorno 0%. En cualquier momento lo podemos cancelar, no nos van a cobrar nada por eso. Y bueno, como ha venido todo oportunamente, porque de lo contrario prácticamente nadie de los que trabajan para el Ministerio ya podría seguir trabajando, os lo digo así de claro. Con esto podremos seguir adelante, podremos seguir haciendo todo lo que hay que hacer, y por tanto esperamos que lo entendáis y que oréis para que podamos vender esa casa, y a partir de aquí el dinero que estaba puesto allí para hacer la obra desde allí ahora ya no tiene tanto sentido. Solo quedamos 2 en la casa, no nos reunimos ya allí. Aún se sigue grabando, Javi aún viene a grabar allí, pero todo eso ya será desde aquí, este mismo mes prácticamente. A final de mes, eso ya es seguro. Y bueno, esto lo que nos comporta es que durante este tiempo no se pueda saldar todo esto, pues deberemos pagar una mensualidad de unos 1.800 y pico de euros, pero ya no es lo mismo que estar pagando lo que hemos venido pagando ahora cada mes, porque recordad que para poder empezar a hacer las obras tuvimos que hacer un aplazamiento de 35.000 euros a pagar durante todo un año, porque si no, no se podía hacer ni terminar esto ni empezar todo lo otro. Bueno, hay gente que cree que aún vamos a timar el dinero a la gente, que vamos a enriquecernos. Pues a todos estos detractores que no paran de decir burrada tras burrada, que sepan que aquí nosotros vivimos para hacer la obra de Dios al 100%, al 200% y al lo que sea por 100, les guste o no les guste. Y lo siento por ellos, pero si se quieren perder, se van a perder, porque todo lo que venimos presentando, todo lo que venimos demostrando, y siguen R en que somos enviados del diablo, que lo hacemos todo como hijos de Satanás, etcétera, etcétera, y timando gente, pues ya se lo encontrarán con Dios, pero nosotros seguiremos haciendo lo que hay que hacer, con la ayuda de Dios,
y la obra se hará y se terminará. Muchas gracias por todo y que Dios os bendiga.